Y a esta hora saludamos a Eduard Ocampo, es nuestro invitado también a esta hora en Tiempo de Noticias, 6 de la mañana, 42 minutos. Eduard Ocampo, él es biólogo integrante del Grupo GEA en el municipio de Tuluá. Eduard, muy buenos días, bienvenido a Tiempo de Noticias. Muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por esa invitación. Bueno, Eduard, hoy, contémosle primero a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, ¿qué es el Grupo GEA? Bueno, el Grupo Ecológico Autónomo GEA es una fundación que se fundó casi hace más ya de 10 años y que siempre le apostó a los procesos de educación ambiental. Más que el activismo común o las actividades, nosotros siempre le apostamos a procesos reales de educación ambiental y desde que digámoslo como que desde que nació como fundación siempre le hemos apostado a que la educación ambiental, más que es una actividad pues que igual también hace parte de los procesos que son súper importantes, siempre tiene que estar consolidado a través de un proceso. Y esos procesos los entendemos desde lo organizativo, desde que las personas o las comunidades, los jóvenes se organizan en torno a ya sea a solucionar un problema o a establecer unas dinámicas tanto políticas, pero también sociales, también económicas, en torno como a lo ambiental. De hecho, a nosotros nos gusta siempre hablar, más que del medio ambiente, nos gusta hablar de lo ambiental, porque este proceso, que cuando hablamos como del medio ambiente, suena como un poco redundante, pero igual digamos como que institucionalmente es como la palabra que más se usa, pues digamos como que no tenemos problema, pero a nosotros siempre nos gusta hablar como de los procesos ambientales, que permita primero como esa formación, esa capacidad de las comunidades de resolver sus problemáticas y que pues obviamente siempre como en beneficio de los ecosistemas, digámoslo así. ¿Y cómo es precisamente pues para hacer esa actividad los recursos del Grupo GEA, de dónde provienen, por ejemplo, para poder mantenerse? Bueno, nosotros anteriormente, pues estos recursos pues eran casi que propios, bueno, siempre han sido como más que todo propios, y a partir de eso pues nosotros hacíamos dinámicas educativas como foros, talleres, tratábamos de acompañar a las comunidades. De hecho, nosotros en muchas ocasiones acompañamos precisamente comunidades campesinas desde el mercado campesino, yendo pues como al territorio. Por ejemplo, en muchos años estuvimos acompañando todo el proceso de zonas de reserva campesina, que Tuluá ya ahorita tiene una. Entonces, siempre pues como dinámicas propias. Ahorita le estamos como apostando mucho a todas esas dinámicas que nos permitan como generar recursos. Entonces, nos presentamos como a proyectos, a convocatorias, para que a partir de ahí, pues obviamente, pues como que podamos tener recursos. Digamos como que nuestro proceso más insignia en esta búsqueda de recursos es más bien Ecoaves. Ecoaves es una escuela de formación de aves que nació básicamente de un proceso, de una convocatoria que de hace como ya casi 3 años que lanzó CBC, y a partir de eso nosotros creamos una escuela de formación, una escuela de observación de aves, en el corregimiento de Mateguada, especialmente en el Jardín Botánico. Entonces aquí lo que hicimos fue que la comunidad se organizó en torno a la gobernanza y a partir de eso generó toda una dinámica de observación de aves de la región, que fue que iba desde niños hasta ya personas mayores. Entonces se les observó observar aves, se les enseñó a observar aves, se generó como una guía con las aves propias y las comunidades generaron como una ruta de turismo donde las otras externos iban y pues la misma comunidad ya les enseñaban o les mostraban cuáles eran las aves de la región de ahí. Entonces eso es como los procesos a los que nosotros les apostamos desde GEA. Para ir por partes, usted ahora mencionó las zonas de reserva campesina, que en el país ya hay varias. Una de ellas está aquí en territorio tulueño. ¿Qué es una zona de reserva campesina y cuál es la importancia de la misma? Bueno, una zona de reserva campesina es digámoslo, como un espacio geográfico donde las comunidades se organizan, bueno, en este caso las comunidades campesinas se organizan y tienen como 3 objetivos. Uno es como frenar la frontera agrícola,
para nosotros tiene el componente ambiental más importante, porque esto permite como ordenar el territorio. O sea, no ampliar la frontera agrícola quiere decir como que no se siga expandiendo de forma descontrolada los procesos agropecuarios, sino que sean más planificados y que sean como orientados a que no se sigan, pues como, digamos así, como tumbando bosque, sino que como que se aproveche más lo productivo y pues conservando pues las cuencas hídricas, los bosques. Estabilizar la economía campesina, que todos los procesos que se generen en las zonas de reserva campesina en términos productivos, además de que sean agroecológicos o alternativos, permita solucionar todos los problemas de economía campesina tradicional, más que economías intensivas, que sean economías familiares y pues campesinas. Obviamente, al declarar una zona de reserva campesina, pues tiene como una prioridad para el gobierno en invertir recursos, en invertir para proyectos. Entonces esta zona, digamos, como que tiene prioridad por organizaciones internacionales o nacionales para la gestión de recursos. Y el tercero de estos, pues es como generar, pues hace parte del proceso de paz que viene adelantando el país pues desde hace ya bastante tiempo. Entonces, digamos como que básicamente la zona de reserva campesina, digamos como que en grandes rasgos, como que es eso. Tiene todo un poquito, muchos componentes. Además de que tiene un plan de desarrollo sostenible. Que es lo más importante. Sí, exactamente. Claro. Y ahí, a grosso modo, rápidamente, un plan de desarrollo sostenible que es ahí en una reserva campesina y con ese componente ambiental. Es como una planeación que tienen los campesinos en esta zona para que, o sea, es un plan donde se ponen de acuerdo todos los campesinos que hacen parte de la zona y planifican a 4 o creo que más, no recuerdo exactamente en cuánto, creo que es como cada 4 años, cómo van a planificar el territorio dentro de la zona de reserva campesina. Eso no quiere decir, porque pues obviamente algunos mitos dicen como, no, entonces es la República Independiente. No, es como los campesinos en ese espacio van a fomentar procesos organizativos del territorio, tanto en lo productivo, en lo ambiental, en lo comunitario, para que esa zona como que digamos tenga todo un desarrollo tanto económico y también ambiental. ¿Dónde está ubicada la zona de reserva campesina? Son muchas veredas y corregimientos que hacen parte. Creo que arranca ahí en La Moralia. Sí, arranca en La Moralia. Es casi gran parte de la zona media del municipio de Tuluá. Abarca Venus, creo que Monteloro, La Moralia, y bueno, se me escapan algunos otros corregimientos, pero sí, son Tibolí, Naranjal, todos esos corregimientos y hacia arriba. Sí, señor. Profesor. No, cuando hablaba precisamente el biólogo Eduardo Campo de los planes de desarrollo sostenible, que hablamos de 4 años, porque eso tiene que ir armonizado con los planes de desarrollo de las alcaldías y también con el plan de desarrollo nacional y el plan de desarrollo departamental. Entonces, por eso es que se habla de 4 años para que todo esté armonizado. Y también que estos planes de desarrollo sostenible, como lo decía aquí el compañero biólogo, organizan esa población y permiten ver las posibilidades productivas de una manera mucho más efectiva, ¿no? No lo ve aisladamente. Y ese es precisamente el trabajo que realizan seguramente GEA en estos procesos muy importantes de la consecución de los recursos, de todos los recursos internacionales, biólogo Eduardo Campo. Eduardo, por ejemplo, una celebración como hoy, que pues ustedes dicen el Día del Ambiente sería, pero de esos procesos ambientales, pero pues se llama así, el Día del Medio Ambiente. ¿Cuál es la importancia de una celebración de un día como hoy? Que el Día del Medio Ambiente tenga, que el medio ambiente tenga un día especial. ¿Es importante? Sí, claro. Pues nosotros, pues como usted lo dijo ahorita, el día pues del medio ambiente o lo ambiental, pues como lo quieran decir, digamos, claro, debe ser como una celebración o por lo menos una conmemoración diaria, pero digamos como que el que tenga un día permite que las personas como que se pregunten, bueno, pues como así que se genere conciencia. Sí, como que bueno, pues este día como para qué sirve o como, entonces es la oportunidad para que pues como que nosotros que nos gusta mucho este tema podamos como llegarle a las personas y decirle, mire, es que lo ambiental es como todo eso que usted nos está rodeando.
Por ejemplo, cuando uno habla de ecosistema, pues las personas siempre creen como, bueno, sí, el ecosistema es el bosque que está por allá, como en la montaña. Pero no, el ecosistema es todo. O sea, el ecosistema es como que digamos, o lo podemos, o como que lo podemos entender como que todo lo que nos rodea. Un edificio, entre un edificio, en esta cabina, esto también hace parte de un ecosistema. Obviamente con muchas variables, pero poderlo entender en el sentido de que siempre estamos rodeados de algo natural. O sea, todo lo que se ha creado en ese planeta viene de lo natural, ya sea sintético o que se produjo algo sintético, pero en últimas ese origen fue natural. Entonces como que tener este día, como que poderle permitir llegar a las personas y explicarle que siempre estamos rodeados de ecosistemas. Por ejemplo, Tuluá. Y eso es mucho eso porque muy pocas personas, cuando uno les pregunta, bueno, ¿usted sabe en qué ecosistema estamos? Las personas son como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces uno dice, bueno, es que estamos en un ecosistema de bosque seco tropical, el ecosistema más amenazado del mundo, por cierto, y que pues conservarlo y protegerlo y no irnos como expandiendo y no ir como construyendo a la topa tolondra, pues no debería ser así, porque es el ecosistema más amenazado, es el ecosistema que en términos de cambio climático más se debería estudiar, porque es el que más logra como tener un mejor comportamiento, no, sino que tiene como unas dinámicas que permiten o que nos permiten entender cómo afrontar largos procesos de sequía. Entonces, es un ecosistema que nos falta estudiarlo mucho, es muy amenazado, estamos en él, todos los días nos levantamos en él, nos acostamos. Bosque seco tropical. Sí, el bosque seco tropical. Hablando precisamente de esos ecosistemas, Andrés me colabora allí, Andrés, que es muy proactivo. Precisamente le iba a preguntar, ahora que usted habla de las fronteras agrícolas, esas fronteras agrícolas también tienen un impacto negativo cuando se expanden mucho sobre la fauna, no solamente sobre la flora, sino sobre la fauna. Y Andrés me colabora, cuando digo que Andrés me colabora, con una imagen que compartió la misma CBC, un informativo, porque son muchos los casos de felinos que muchas veces atacan, que el ganado, que las aves de corral, y resulta que la gente dice, sí, bueno, mucha gente ya se ha ido tomando conciencia, pero hay regiones donde los atacan a estos felinos, los agreden, incluso los matan, los cazan, que porque les está acabando el ganado, porque les está acabando sus gallinas, pero resulta que somos nosotros los que hemos invadido su ecosistema, por así decirlo. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la conciencia que puede generar? Ahí vemos algunas imágenes de un felino, estas fueron compartidas por el informativo de la CBC, un puma, que entró ahí en jurisdicción de Palmira a un gallinero y se comió varias, pero por fortuna los propietarios de esa avícola, porque era una avícola, no una finca, una avícola, llegaron y pues no le hicieron daño, menos mal que no le hicieron daño. Entonces ahí hay que, por ejemplo, a nuestros campesinos en Trujillo, en Tuluá, en Bolívar, en Río Frío, ¿qué les podemos decir cuando se presentan estos casos precisamente con los felinos? Bueno, pues yo no trabajo con felinos, eso sí, me encantan, pero pues biológicamente no trabajo con ellos, entonces no conozco como mucho de su ecología. Pero la recomendación, por ejemplo, de no atacarlos, sí. ¿Por qué no se deben atacar los felinos? Bueno, digamos como que este grupo, a pesar de que, además de que es muy bonito, se cumple como una función ecológica muy importante. Por ejemplo, ellos controlan, digamos, otras especies más pequeñas. Entonces, a veces, digamos, en algunas zonas se presentan como problemáticas con otros roedores o con otras especies más pequeñas que, digamos, entran, entre comillas, a dañar, como dicen algunas personas. Estos felinos controlan esas poblaciones más pequeñas, como zarigüeyas, otros roedores como untríes más grandes. Que no vaya a haber sobreabundancia de zarigüeyas, por ejemplo. Exactamente, entonces como que pues atacarlos a ellos pues también es como desequilibrar desequilibrar esa balanza como ecológica. Desequilibrar el ambiente. Exactamente, entonces claro, pues yo en ese tipo de casos siempre como que planteo dos cosas. Uno, o está llegando presencia de las presas que está como que permitiendo que estos felinos lleguen, o se está afectando
el ecosistema pues más arriba o en otras regiones de estos felinos, que les toca a ellos bajar a buscar presas, digamos, a otros sitios. Entonces, claro, entre más usted impacte la frontera agrícola, entre más impacte usted los bosques, los ecosistemas, pues les está reduciendo el hábitat, y por lo tanto pues sus presas se reducen, y si se reducen estas presas, ellos pues van a buscar comida a otro sitio, y claro, pues, si la tienes ahí, entonces ellos van a llegar. Yo sé que pues para muchas personas de la zona esto es un problema, pues para nosotros eso es algo pues muy bonito, pero yo sé que para las personas de la zona, claro, para un es campesino una problemática, que tiene sus gallinas, sus vacas, hay que entenderlos, pero la frontera agrícola ha impactado esos ecosistemas. Yo sé que tanto la CBCI y otras organizaciones como Pantera viene como trabajando en mecanismos para ahuyentarlos. Entonces sé que hace mecanismos como de ruidos, y no recuerdo qué otras cosas, como para que ellos se vayan. Obviamente aislar bien el ganado, no dejarlo pues como expuesto. Y por ejemplo los perros de las casas, en las fincas, no dejarlos salir, o sea, no tenerlos pues como lo más posible encerrados, porque también son presas de estos felinos. Claro. Sí, hay algunas estrategias que se buscan para minimizar ese impacto precisamente de todas estas especies que son importantísimas para el equilibrio del ecosistema, como lo decía acá el biólogo, y oso anteojos, el puma, igualmente el jaguar que es típico, y otras especies pues que están allí, que son muy importantes, y que lo que se busca precisamente es que no haya ataque a las poblaciones humanas ni a las poblaciones animales, sino que haya como un equilibrio allí. Recuerdo lo que estaban hablando, es una visita que hicimos por allá a una finca por los lados de Barragán, y entramos allá a la finca pues, y había una pared con una cantidad de adornos de manitos, ¿ya? O sea, lastimosamente el dueño de la finca le gustaba la cacería, ¿ya? Y eso se practicó mucho, ¿ya? Y eso diezmó totalmente estas poblaciones. Había que entrar a hacer un proceso ahí de educación, de entender que esas especies hay que protegerlas, y realmente se logró algo, ¿no? Se logró que estas comunidades precisamente tomaran esa conciencia y protegieran el recurso, no solamente evitando el crecimiento de la frontera agrícola, sino conservando el bosque. Si se conserva el bosque, el animalito tiene las posibilidades, ¿ya? Y no va a buscar en otros lados. Eduard, usted ahora también tocó un tema cuando mencionó pues el trabajo que se hace desde el Grupo GEA, también de acciones y actividades que se desarrollan en nuestra región, y mencionó un tema que está muy de moda en los últimos años, el avistamiento de aves. Y el Valle del Cauca pues goza de ese privilegio de una gran cantidad de especies de aves. Precisamente Tuluá, el centro del departamento del Valle del Cauca, cuenta con estas especies. ¿El avistamiento de aves es benigno para el ambiente? Sí, pues yo creo que Colombia tiene como, digamos, como que este privilegio. Bueno, de hecho Colombia lleva ya como 3 años consecutivos ganando el Global Big Day, que es como el evento mundial de observación de aves. Llevamos 3 años consecutivos ahí ganando. Ya para aterrizarlo como a Tuluá o para el centro del valle, digamos como que, y pues vuelvo a lo que ahorita estaba hablando, Colombia y cualquier municipio del Valle del Cauca o de Colombia tiene esa particularidad de que sitio donde usted llegue, usted va a encontrar un montón de aves. Entonces, Tuluá también tiene un gran potencial para todo este tema del avistamiento de aves. De hecho, pues esta fue la jornada que hicimos nosotros. Y esa jornada, por ejemplo, la hicimos en el río Tuluá. Creo que alcanzamos a ver más de 10 especies solamente caminando el río Tuluá aquí. 10 especies diferentes. Y uno como ciudadano muchas veces en los cascos urbanos no nos damos cuenta. No se dan cuenta porque claro, pues porque nosotros como que tenemos ya como que una visión como que ya muy periférica y como que no nos detenemos. Como que detenemos a ver esa gran riqueza que tenemos de aves. Entonces, Tuluá tiene como que esa característica de que, además de que arranca en el bosque seco y termina en el páramo. Entonces, de ahí hacia arriba
imagínese todo el montón de aves que usted se puede encontrar en esta región, desde búhos, aves rapaces, aves demasiado coloridas, o sea, muchas diversidad de aves. El Jardín Botánico, cuando hicimos este proyecto, generamos una guía propia, o sea, la comunidad generó una guía donde habían, yo creo que, yo no, pues no recuerdo el número exacto, porque pues eso lo hizo el biólogo pues que está encargado de esta parte, pero eran más de 30 aves, yo creo que por ahí pasó. 39. El dato exacto. Y eso que estoy casi que seguro que pueden ser más, porque pues digamos como que la guía la sacamos en cierto tiempo, pues que teníamos como que entregar un producto, pero estoy casi que seguro que si se sigue el proceso, más aves pueden haber. Y mire con ese tema, porque como en Colombia y todo, y en el mundo, que recursos económicos, que la minería, que bueno, sea legal o como sea, que el fracking, y resulta que en los temas ecológicos, el turismo ecológico también genera cantidad de recursos sin impactar tanto el ambiente. El avistamiento de aves ahorita se está convirtiendo en un renglón del turismo en Colombia, o sea, de los que yo creo que los que más marca. El turismo de aves ahorita en cada municipio vas a conocer una finca casi que le está apostando al avistamiento de aves. Entonces además de que internacionalmente, o sea, un extranjero te paga lo que sea por venir a ver aves, que para uno es, todos los días lo veo, pero para un extranjero eso es algo... Eso es oro. Dicho, sí. Eso es oro, profe. No, al biólogo Eduardo Campo de la Universidad de Caldas, ¿no? Hay que hacerle un reconocimiento ahora en este momento. De otras cosas, es un sistema educativo el mejor del país, la Universidad de Caldas. Pero también vamos a irnos un poco más atrás en la historia. La Universidad del Valle, allí un profesor muy importante ya murió, Humberto Álvarez. Humberto Álvarez fue el pionero en el Valle del Cauca, yo diría que en Colombia, en el avistamiento de aves. Él fue uno de los que censó precisamente la laguna de Sonso, y muchos de los libros que se utilizan actualmente como guías, como las guías pues para las claves para poder identificar las aves, fueron diseñadas por él y por un grupo de estudiantes que quedó esa generación más o menos en los años 70, 80 y 90 de la Universidad del Valle. Así que la laguna de Sonso, que la tenemos acá muy cerca, espectacular, es un santuario de aves. Y en el caso del municipio de Tuluá, como hay algunos reservorios de agua, pues las aves alcanzan a llegar hasta acá. Aquí hemos visto aves, en el lago Chilicote, aves migratorias, porque es que el avistamiento de aves, eso es lo importante, que son aves migratorias que vienen tanto del sur como del norte. Y tener la oportunidad de verlas, y sobre todo ahora que dice el biólogo, aquí hay un recorrido desde el río Tuluá, ahora vi las imágenes y me place mucho ver un alumno que tuve que bien curioso y bueno, es muy satisfactorio eso de ver lo que ha seguido en esas tónicas, ¿ya? En el caso de Tuluá, por ejemplo, vemos que hay abundancia, por ejemplo, estos gavilancitos tan bellos, están superpoblados porque no tienen predadores. Yo diría que hay superpoblación de esos gavilanes. Ellos les tocó venirse al medio urbano, ahora que hablamos de la ecología urbana, ya el ecosistema ya no es el bosque, no, el ecosistema es todo. El ecosistema urbano los acogió por los detalles de que se quedaron sin posibilidades alimenticias donde deben estar. Biólogo. No, de hecho ahorita que usted habla del tema de la ecología urbana, yo creo que el país, y pues digamos como para ser más exactos, Tuluá yo creo que está en deuda con ese tema. Y lo digo porque desafortunadamente la planificación del territorio, casi que en todo Colombia, pero para ser específicos acá en Tuluá, ese tema como que no existe. Entonces aquí planificamos y vamos como que construyendo, por decirlo así, donde yo quiera. Y no se respeta, digamos, como estas dinámicas ecológicas. Entonces creen que, por ejemplo, un pasto es es un tierrero más, entonces hay que sembrar ahí. Hay que construir ahí. Entonces, desafortunadamente, cuando no se dan los debates y cuando no se planifica pensando realmente en la ecología urbana, por eso es que tenemos islas de calor, por eso es que tenemos
aumentos en la temperatura en las ciudades, pues muy diferentes a otros municipios o a otras zonas, por eso es que se disminuye la biodiversidad y bueno, y un montón de cosas más, pero es por eso, porque pues o sea, como que cuando uno intenta hablar de ecología urbana, creen que como que eso es como algo de tercer o cuarto plano, cuando eso debería ser el plano número uno. Número uno. Oiga, profesor, muchas gracias al biólogo Eduardo Campo, muchas gracias. A ustedes muchísimas por gracias. Por estos minutos, esperamos tenerlo nuevamente. Nosotros los viernes con el profesor Carlos Mario Gómez Beitia siempre tenemos el espacio Tierra Viva, esperamos tenerlo y contar con usted nuevamente por aquí. Bueno, muchísimas gracias y sí, claro, aquí en Tiempo de Noticias. Nos gustaría tenerlo, contar con usted nuevamente.